Soy la doctora Mariana Herrera, médica de emergencias. En ese entonces, mi vida se reducía a correr de un paciente crítico a otro, lidiando con situaciones que para muchos eran el fin, pero para mí solo representaban un desafío profesional más. No creía en nada que no pudiera probar científicamente. Todo lo que se decía sobre lo sobrenatural me parecía una completa tontería, una ilusión creada por mentes perdidas. Estaba convencida de que al final la muerte era solo un proceso biológico, una detención de las funciones corporales. No había nada después de ella. Pero ese día, esa creencia cambió para siempre. Todo comenzó cuando, después de una jornada extenuante, sentí un dolor en el pecho que inicialmente ignoré. Estaba tan acostumbrada a las tensiones físicas y emocionales del trabajo que traté de atribuirlo a un simple malestar pasajero. Pero el dolor se intensificó con rapidez y en un par de minutos sentí que mi respiración se volvía cada vez más difícil. Me agarré al escritorio, mis manos temblaban, y aunque todo mi ser me decía que algo no iba bien, mi mente intentaba racionalizar. Llamé a un colega, pero antes de que pudiera responder, me desplomé. En ese momento sentí como si todo mi cuerpo se desintegrara, como si ya no perteneciera a este mundo. En esos segundos, o eso pensé, todo se volvió extraño, fuera de lugar. Sentí como si estuviera flotando. Mi cuerpo ya no me pertenecía, no podía ver mis manos ni mis pies, pero podía sentirme a mí misma, suspendida en algún punto entre la realidad y la nada. Era como si una fuerza invisible me hubiera arrancado de mi propio ser, llevándome lejos de la habitación del hospital. No tenía dolor, ni ansiedad, ni miedo. En su lugar había una calma indescriptible, una paz profunda que nunca había experimentado en mi vida. No había ruido, ni confusión, ni el bullicio habitual del mundo. Solo había una quietud abrumadora, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En esa paz, algo empezó a ocurrir. Vi luces suaves que titilaban a mi alrededor, luces que no tenían forma ni color, pero que me parecían familiares, como si las hubiera visto en sueños. No sabía dónde estaba, ni qué estaba pasando exactamente, pero me sentía extraña, como si hubiera cruzado un umbral invisible, como si mi conciencia se hubiera desprendido de mi cuerpo físico y se hubiera adentrado en otro plano. Pensé por un momento que estaba soñando, pero algo me decía que no lo era, que esto era algo real. Fue en ese instante que lo sentí, una presencia, una figura. No la vi al principio, pero su energía me rodeaba, cálida, reconfortante, como si todo el universo estuviera abrazándome. La figura comenzó a acercarse lentamente y entonces la vi. Era un hombre, alto, de aspecto sereno, con una presencia que era imposible de describir con palabras. Su rostro, aunque no podía verlo con claridad total, emanaba una paz absoluta, como si fuera una luz cálida que iluminaba todo a su alrededor. No había juicio en su mirada, solo una aceptación profunda, una comprensión total de todo lo que era. Por un momento, me pregunté si tal vez estaba delirando, pero esa pregunta desapareció rápidamente. La sensación de paz era tan intensa que no cabía duda de que todo era real, mucho más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. Lo más sorprendente fue la sensación de conexión. Aunque no hubo palabras al principio, su presencia me envolvió y supe, sin necesidad de escuchar nada, que me estaba esperando. Fue entonces que comprendí quién era. Lo reconocí sin dudarlo. Era Jesús. Aunque no soy religiosa, aunque nunca me había identificado con ninguna creencia espiritual, su sola presencia me hizo entender que todo lo que había creído sobre la muerte y la vida era un engaño. Su mensaje no llegó en palabras, sino en una sensación profunda que penetraba en cada rincón de mi ser.
Sentí que él me entendía completamente, que conocía todos mis miedos, mis dudas y mis errores, pero no había juicio, solo amor y comprensión. Y entonces, sin decir una palabra, supe que debía escuchar. De alguna manera, él comenzó a mostrarme escenas, como si estuviera mirando a través de un cristal, pero no era un cristal común. Era como si las imágenes aparecieran en mi mente, llenas de colores vibrantes que no había visto nunca antes. Vi a muchas personas, miles, millones. Vi sus vidas, sus luchas, sus elecciones. Vi el sufrimiento de muchos, pero también vi una increíble capacidad de amor y bondad que existía en lo más profundo de cada ser humano. No era un amor superficial, sino algo eterno, algo que trascendía todas las barreras físicas, mentales y emocionales. Jesús no hablaba con palabras, pero de alguna forma podía escuchar claramente lo que me decía. Cada elección que haces tiene un impacto. Cada acción, por pequeña que sea, puede alterar el curso de la vida de otro. En ese instante, entendí algo que nunca había comprendido antes. La vida no es simplemente un destino biológico, no es solo un paso entre el nacimiento y la muerte. La vida es una cadena de decisiones, de momentos que se entrelazan y nos conectan, y todas esas elecciones se reflejan en lo que somos y en lo que dejamos atrás. El amor, pensé, es la verdadera fuerza que mueve todo. La muerte, según me transmitió esa presencia, no es el final. Es solo una transición, un cambio, un renacimiento hacia algo mayor, algo eterno. De alguna manera, sentí que todo lo que había hecho en mi vida, desde mis elecciones más grandes hasta las más pequeñas, todo tenía un propósito. Nada se perdía, nada era en vano. Mientras todo esto ocurría, no sentí miedo, aunque lo que estaba viviendo desafiaba completamente mi comprensión. Era como si, de alguna forma, todo lo que había sido importante para mí hasta ese momento, mi carrera, mi escepticismo, mis creencias, se desvaneciera en un segundo. Ya no importaba nada de eso. Lo único que existía era ese amor profundo y universal que todo lo abarcaba, que me abrazaba y me hacía sentir en casa. A medida que la figura de Jesús me guiaba a través de este entendimiento, algo comenzó a cambiar en mi interior. Mis dudas, mi escepticismo, mi necesidad de controlar todo desaparecieron. Todo lo que pensaba saber sobre la vida y la muerte se desmoronó ante esa revelación. Fue como si el velo entre lo material y lo espiritual se hubiera levantado, y por primera vez en mi vida entendí que todo lo que pensaba que sabía no era más que una pequeña fracción de la verdad. Entonces, de manera súbita y casi imperceptible, sentí que algo me empujaba de vuelta, una fuerza invisible que me atraía hacia mi cuerpo. Jesús, aunque no lo dijo con palabras, me miró por última vez y me transmitió un sentimiento de compasión, como si dijera: «Es aún tiempo para ti. Tienes algo más que hacer». En ese momento, la paz comenzó a desvanecerse lentamente, como si me estuviera alejando de un lugar sagrado. Fue extraño. No quería regresar, no quería abandonar esa sensación de unidad, de conexión, pero al mismo tiempo sabía que debía hacerlo. Sentí mi conciencia regresar a mi cuerpo y en ese instante todo volvió a ser oscuro, vacío y muy frío. Me encontré de nuevo en mi cuerpo físico, respirando con dificultad, rodeada de médicos y enfermeras que intentaban reanimarme. Abrí los ojos y todo era confuso, como si mi mente no pudiera procesar lo que acababa de experimentar. Sentí una presión abrumadora en el pecho y me di cuenta de que había regresado, que estaba viva, pero no de la misma forma. La sensación de esa paz infinita aún permanecía en mi mente, como una sombra suave que me seguía a cada paso. Mis compañeros médicos estaban a mi alrededor, sus rostros llenos de desesperación y sorpresa, tratando de estabilizarme. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido,
en lo que había visto, en lo que había sentido. Nadie en la sala parecía notar lo que yo sabía con absoluta certeza. La muerte no era el final, era solo una transición, un paso a algo mucho más grande. Me dijeron después que había sufrido una embolia pulmonar masiva y que había estado clínicamente muerta durante varios minutos. Ni siquiera me sorprendió que los médicos hablaran en términos tan fríos y técnicos, como si nada hubiera cambiado. Para ellos, simplemente había regresado, un milagro de la ciencia, algo que se podía explicar. Pero yo sabía que había algo mucho más allá de eso, algo que desafiaba todo lo que me habían enseñado. No pude evitar mirar a cada uno de mis colegas con una mezcla de incredulidad y desesperación. Ellos, con su conocimiento científico impecable, jamás entenderían lo que había vivido. Y yo, por mi parte, me sentía más perdida que nunca. Había visto la verdad, pero nadie me creería. Durante los días siguientes, mi mente estaba en guerra. Por un lado, el recuerdo de esa paz abrumadora seguía en mí, constantemente presente, como un susurro que me llamaba a algo más grande. Pero por otro lado, mi parte lógica, la médica que había dedicado su vida a la ciencia, me decía que debía encontrar una explicación racional a lo que había experimentado. ¿Acaso mi cerebro, privado de oxígeno, había creado esa visión como parte de un delirio? Pero cada vez que pensaba en eso, sentía que había algo más, algo real, algo que no podía ser simplemente explicado por la falta de oxígeno en mi sangre. La verdad de lo que había vivido no se podía reducir a un simple fallo fisiológico. Estaba profundamente convencida de ello, aunque no tenía ni idea de cómo explicarlo. Me sentía atrapada entre dos mundos. Mi vida profesional y mi identidad como médica seguían basadas en la lógica y en la evidencia, pero mi experiencia había desbordado completamente esos límites. Durante las semanas siguientes, traté de hablar con algunas personas de confianza sobre lo que había vivido, pero me miraban como si estuviera perdiendo la razón. Los más cercanos a mí, mis colegas, intentaron consolarme con explicaciones científicas, pero a mí eso no me servía. Sabía lo que había visto, lo que había sentido, y había algo en esa experiencia que me había transformado profundamente. Una tarde, después de semanas de estar atrapada entre mis propios pensamientos, decidí hablar con una paciente, una mujer que había pasado por un proceso similar. Ella también había estado clínicamente muerta durante varios minutos, y su relato me había impactado profundamente. La encontré en la sala de recuperación mirando por la ventana. Su rostro reflejaba una serenidad que yo envidiaba. Le conté lo que había vivido, y a pesar de que al principio no creía que alguien pudiera comprenderme, me escuchó con atención. Cuando terminé, ella me miró fijamente y con una voz suave pero firme me dijo: «Lo que viviste es real. No necesitas explicaciones, solo aceptación. La muerte no es el final y tu experiencia tiene un propósito». Fue entonces que comprendí que, aunque nadie más creyera en lo que había pasado, lo importante era que yo lo había vivido y lo entendía. La transformación que estaba experimentando era algo personal, algo que no podía ser explicado por nadie más. De alguna manera, lo que esa mujer me dijo resonó en lo más profundo de mi ser. Comencé a aceptar lo que había sucedido, a aceptar que el amor, la paz y las revelaciones que había recibido en ese otro plano no eran producto de una fantasía. De alguna forma, mi propósito había cambiado. No podía seguir siendo la misma persona que antes, atrapada en la ciencia y en el escepticismo. Había algo más grande que me llamaba, algo que necesitaba compartir con el mundo. Sentí que mi misión había cambiado por completo. Ya no podía seguir negando lo que sabía. La muerte no es el final, sino solo un paso hacia algo eterno, algo de lo que todos formamos parte. Al principio, me resultó muy difícil hablar de lo que había vivido.
La gente se mostró escéptica, incluso aquellos que solían considerarme una profesional ejemplar. Las miradas que recibí, los murmullos detrás de mi espalda, me hicieron sentir como si estuviera perdiendo mi reputación y mi carrera. A pesar de todo eso, sentí que debía contar mi historia, aunque solo fuera para dar voz a esa revelación que había cambiado mi vida. Lo hice de manera gradual, primero en pequeños círculos, luego en conferencias, y finalmente empecé a escribir sobre mi experiencia. Compartí lo que había vivido, lo que había sentido y las lecciones que había aprendido. La respuesta fue mixta. Algunos me apoyaron, otros me tacharon de loca. Pero hubo personas, como aquella paciente, que me agradecieron por hablar. Me dijeron que lo que les contaba les daba esperanza, les mostraba que la vida no termina cuando nuestros corazones dejan de latir. A lo largo de los meses siguientes, comencé a ver el impacto de mi experiencia en otros. Recibí cartas, mensajes y correos de personas que habían tenido vivencias similares o que estaban pasando por momentos difíciles y necesitaban escuchar algo que les diera fuerza. Para muchos, mi testimonio era una luz en medio de la oscuridad. Para mí, eso se convirtió en una prueba de que mi experiencia no era solo para mí. Había un propósito en todo esto, algo que debía transmitir al mundo, algo que nos unía a todos en un nivel mucho más profundo del que había imaginado. La muerte no era un final, sino una transición. Y ese conocimiento no era solo para aquellos que ya lo habían vivido, sino para todos. Debíamos vivir nuestras vidas con un sentido de amor, compasión y conciencia de que lo que hacemos aquí tiene un impacto en lo eterno. A medida que pasaba el tiempo, fui comprendiendo que lo más difícil no era compartir mi experiencia, sino enfrentar las dudas que aún existían dentro de mí. Aunque ahora sabía con certeza que lo que había vivido no era un delirio ni una ilusión, había momentos en los que me preguntaba si realmente había entendido todo lo que se me había mostrado. Las lecciones sobre el amor, la importancia de nuestras decisiones y la naturaleza eterna del alma seguían presentes en mí, pero había veces en que los vestigios del escepticismo comenzaban a filtrarse nuevamente. Entonces, cuando más lo necesitaba, sentía esa misma paz que había experimentado en el otro plano, como si de alguna manera Jesús estuviera de nuevo cerca, guiándome y recordándome lo que realmente importaba. Era como un ancla en medio de mis dudas, un recordatorio de que todo estaba conectado, de que la vida y la muerte eran solo parte de un mismo ciclo. Mi vida profesional cambió, sí, pero también lo hizo mi vida personal. Ya no veía a los pacientes solo como cuerpos que necesitaban atención médica, sino como seres humanos completos, con una historia, con un alma que iba mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Empecé a comprender, incluso en los momentos más difíciles de mi carrera, que cada vida era una oportunidad de transformación, no solo para la persona que recibía tratamiento, sino para mí también. Comencé a enseñar a mis colegas y a mis estudiantes lo que había aprendido, que la medicina no solo es ciencia, sino también un acto de amor, de conexión, de comprensión. Y aunque algunos me miraban con escepticismo, había otros que empezaron a ver el mundo de una manera distinta, tal como yo lo había hecho después de mi experiencia de casi muerte. Al mirar atrás, a ese momento en que mi vida casi terminó, no puedo evitar sentir una profunda gratitud por lo que experimenté. Mi perspectiva sobre la muerte cambió para siempre y por ende mi perspectiva sobre la vida. Cada día, aunque siga siendo médica, ya no solo me enfoco en curar cuerpos, sino en sanar almas. Comencé a darme cuenta de que la muerte no es algo que deba temer, sino algo que nos libera, nos transforma y nos conecta con lo eterno.
Mi misión se transformó en algo mucho más grande que solo practicar la medicina. Ahora siento que mi propósito es ayudar a otros a entender que la vida continúa, más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. La muerte es solo un paso, una puerta hacia un nuevo comienzo. Ahora, cuando alguien me pregunta si creo en la vida después de la muerte, mi respuesta es clara: sí, creo en ella. Y mi experiencia me ha dado la certeza de que no importa cuán científicos seamos, la vida tiene un misterio mucho más grande del que podemos comprender. A veces, cuando siento que la oscuridad de la duda regresa, me imagino a Jesús con su mirada serena y su presencia pacífica, y todo lo que sentí en esos minutos de estar muerta regresa a mí. La paz, el amor, el entendimiento de que todo en el universo está interconectado. Y en esos momentos me siento en casa, porque sé que la muerte no es un final, es solo un viaje hacia algo mucho más grande, algo que todos llevamos dentro de nosotros, aunque no siempre podamos verlo. Lo que más me ha sorprendido desde entonces es cómo esta experiencia ha tocado a tantas personas que ni siquiera conocía. A veces, después de dar conferencias o hablar en grupos pequeños, me encuentro con desconocidos que me cuentan cómo mi historia les ha dado paz en momentos de dolor. Es como si, de alguna manera, mi testimonio hubiera llegado a quienes más lo necesitaban. Y cada vez que alguien me dice que se ha sentido reconectado con algo más grande, siento una profunda gratitud. Porque sé que mi experiencia no fue solo para mí. Fue un regalo que necesitaba compartir, algo que ahora forma parte de mi vida. Me he dado cuenta de que, aunque mi profesión sigue siendo la medicina, mi propósito ha crecido. Ya no se trata solo de salvar vidas, sino de guiarlas hacia un entendimiento más profundo de la vida y la muerte. A veces, cuando me siento agotada o perdida, recuerdo el momento en que floté fuera de mi cuerpo, cuando vi la luz, cuando sentí esa presencia. Y todo cobra sentido de nuevo. Las dudas se disipan. La paz vuelve. A través de todo, he aprendido que no importa cuántos desafíos enfrente, ni cuántos momentos de oscuridad haya en el camino, siempre tendré esa certeza, esa conexión con lo eterno que me fue revelada. En cada respiración, en cada paso, siento que estoy más cerca de esa verdad, y aunque sé que nunca tendré todas las respuestas, sé que la vida no termina cuando morimos. En realidad, comienza un nuevo viaje, uno que nunca termina, porque el amor, la paz y la luz son eternos, y todos somos parte de eso. Cada día que pasa, siento que la misión que se me ha confiado se hace más clara. Recibí un regalo muy extraño en esos minutos entre la vida y la muerte, un conocimiento que no sé cómo transmitir completamente, pero que intento compartir con cada persona que se cruza en mi camino. A veces, durante mis consultas en la clínica, los pacientes se acercan a mí con historias de desesperación, de miedo a la muerte o de un dolor profundo que parece no tener fin. En esos momentos, no tengo miedo de decir lo que sé, que la muerte no es un castigo ni un final sin sentido. Es una transición, un paso hacia lo que está más allá. Y aunque lo diga con mis palabras de siempre, siempre siento que lo que ellos necesitan no son solo explicaciones médicas, sino una dosis de esperanza, un recordatorio de que lo que vivimos aquí es solo un pequeño fragmento de lo que somos realmente. En ocasiones me sorprendo a mí misma hablando de esto con tanta calma, como si hubiera encontrado una paz que nunca supe que existía. Mi experiencia me ha dado la fuerza para ser más humana con mis pacientes, para ver más allá de sus enfermedades, de sus cuerpos. Ya no los veo como casos médicos, sino como seres que tienen historias, sueños, miedos, y como aquellos que son mucho más grandes que su diagnóstico. Cada vez que alguien me pregunta si creo en algo más allá de esta vida,
Mi respuesta es la misma. Sí, lo sé. Puede que no todos lo entiendan, puede que muchos sigan buscando pruebas científicas, pero yo sé lo que experimenté, sé lo que vi. Y eso, de alguna forma, me hace más fuerte, más decidida a compartir mi experiencia. Los recuerdos de esos momentos de paz y luz siguen vivos en mí y siempre los llevo en mi corazón. Cada vez que paso por un desafío o me enfrento a un momento de duda, me encuentro volviendo a esa sensación de estar rodeada por algo más grande, algo eterno. De alguna manera me doy cuenta de que mi vida tiene una dirección mucho más clara, más allá de lo que había planeado. Ya no lucho contra la incertidumbre ni busco respuestas en las cosas materiales. He aprendido a abrazar el misterio de la vida, a aceptarlo con humildad. La muerte dejó de ser algo que temer y se convirtió en algo que entendí profundamente. Ahora sé que la vida, en toda su complejidad, tiene un propósito mayor que el que alguna vez imaginé. No es solo sobre nuestra existencia aquí, sino sobre las huellas que dejamos, sobre el amor que compartimos, sobre el impacto que nuestras acciones tienen en el universo. Y aunque la ciencia aún no pueda explicar todo lo que viví, yo sé lo que vi. La vida es mucho más de lo que podemos ver con nuestros ojos. La muerte no es el final, sino un pasaje hacia algo inmenso, eterno, que todos compartimos. Y por encima de todo, sé que el amor es la fuerza que nos conecta a todos, más allá de la vida y la muerte. Es lo único que realmente importa. Gracias por haber acompañado mi historia hasta el final. Sé que lo que compartí puede ser difícil de creer para algunos, pero para mí fue una experiencia que cambió mi vida por completo. Lo que viví entre la vida y la muerte me dio una nueva perspectiva sobre todo lo que soy, sobre la vida, sobre el amor y la muerte. Y aunque la ciencia no puede explicarlo todo, sé que lo que experimenté es real. Y quiero seguir compartiéndolo con el mundo, porque estoy convencida de que muchos de nosotros tenemos que escuchar estos relatos para abrir nuestra mente y corazón a lo que está más allá de lo que podemos ver. Si te ha gustado mi historia, si te ha tocado de alguna forma, o si has vivido algo similar, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Me encantaría leer lo que piensas y conocer tus experiencias. Si aún no te has suscrito al canal, no olvides hacerlo para no perderte más historias como esta, reflexiones sobre la vida, la muerte y todo lo que se encuentra entre medio. Tu apoyo es muy importante para mí, y si conoces a alguien que pueda necesitar escuchar algo como esto, compártelo. Juntos podemos expandir la luz y la comprensión que todos necesitamos. Gracias nuevamente por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.